Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy seguiremos el primer día real de Tuna, tras recibir el alta del hospital hasta la tranquila puesta de sol junto al lago. Esto da paso al momento en que Alex finalmente dice las palabras que nunca pensó que escucharía: te amo. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Una mañana tranquila en la granja. Las mañanas son como si intentara no asustarte después de un mes difícil. La luz del sol se filtraba entre las hojas verdes y se extendía por el porche en suaves franjas. Tuna permanecía allí en silencio. Tenía la mirada fija en el sinuoso camino de tierra roja. Se acababa de recuperar de una enfermedad grave justo antes del año nuevo lunar, y aunque la fiebre había disminuido, los recuerdos de sus días en el hospital aún la atormentaban como una niebla. Todavía podía oír el silencio estéril de la habitación del hospital y ver las luces blancas cegadoras. Recuerda haber tenido que disculparse con el público con voz temblorosa, intentando sonreír mientras su cuerpo no le respondía. Recordaba que Alex siempre estaba allí y que su madre cuidaba de Henry con tanta calma que Tuna se sintió a la vez agradecida y avergonzada. Agradecida porque lo necesitaba. Se sentía avergonzada porque odiaba necesitar nada. Ahora estaba en casa. El aire tenía un ligero aroma a tierra húmeda y hierba fresca. Tras la lluvia debería haber reinado una sensación de libertad, y así fue. Pero bajo esa calma subyacía un leve temblor, el eco persistente del miedo. Pero bajo ese temblor se escondía una expectación creciente, radiante e inquebrantable, como una puerta que finalmente se abre. Barrió el patio, revisó el pestillo de la puerta y luego se agachó junto a la cuna de Henry. Henry la miró parpadeando con una expresión soñolienta y curiosa. Sus mejillas eran redondas y cálidas. La voz de Tuna se suavizó de inmediato. Mamá, y el pequeño Henry susurró medio en broma: «Esperen un momento, tío Alex». Le puso un sombrerito en la cabeza a Henry y se lo ajustó hasta que quedó recto. Henry aplaudió al azar encantado. Y Tuna soltó una risita sorprendida de lo maravilloso que se sentía poder reír sin dolor. Después el tiempo pareció detenerse. El canto de cada pájaro parecía estar esperando, y el sonido lejano de cada motor la hacía girar la cabeza demasiado rápido. Entonces oyó un sonido de motor familiar que se acercaba constante e inconfundible. Tuna se acercó a la puerta. Henry estaba recostada sobre su cadera, observando cómo la camioneta negra aparecía en escena como una promesa cumplida. El coche redujo la velocidad, se detuvo y Alex salió. Sonrió en cuanto la vio. No la sonrisa pulida de un hombre de negocios, sino una sonrisa más cálida que dice: «Estoy aquí y realmente quería estarlo». «¿Llevas mucho tiempo esperando?», preguntó. Tuna negó con la cabeza. «Nada de mucho». Ella mintió levemente sin querer que él supiera cuánto tiempo llevaba mirando fijamente la carretera. Alex se acercó y levantó a Henry sin dificultad. El rostro de Henry se iluminó como si se encendiera una luz. El niño pequeño pataleó y balbuceó a Alex como si estuvieran en medio de una conversación. Alex rió suavemente. «Alguien me extraña». Tuna los miró y sintió claramente que después de aquellos días oscuros en el hospital, la vida le había abierto una nueva y brillante puerta. No es una puerta perfecta, pero sí una puerta que conduce a la luz del sol y a lo cotidiano. «Salgamos un rato», dijo Alex. «Necesito aire fresco, Henry necesita divertirse». Tuna cerró la puerta de la granja tras ellos. Miró por última vez el jardín donde había estado confinada por la enfermedad. Luego siguió a Alex hasta el coche con el corazón lleno de esperanza y un ligero temblor mientras susurraba: «No celebres demasiado pronto». Dentro del coche, Henry estaba sentado felizmente en el regazo de Tuna. El coche emitía débiles sonidos de todo lo que ocurría fuera de la ventanilla. El camino a la casa de la señora Tang estaba cubierto de polvo rojo, y el coche avanzaba lentamente como si Alex quisiera prolongar la paz.
Tuna sintió un gran peso de gratitud en su pecho. Durante su estancia en el hospital, la señora Tang la cuidaba. Iba a la granja a atender a los cerdos y las gallinas a pesar de que le dolía la pierna por el frío. Tuna se imaginó a la anciana caminando por ese camino paso a paso, simplemente porque no quería que la casa de Tuna se derrumbara. Mientras Tuna se tambaleaba al detenerse el coche, su voz se elevó repentinamente antes de que pudiera contenerse. «Señora Tang», la anciana salió del coche. Una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. En cuanto vio a Henry, abrió los brazos sin dudarlo. Henry aplaudió con entusiasmo. Tuna se apresuró a avanzar con una caja de pasteles. Sus manos temblaban ligeramente. «Gracias, abuela», dijo. «Me has ayudado mucho». La abuela Tang agitó la mano. Nada del otro mundo, pero Tuna sabía la verdad. Nada del otro mundo seguía significando pies doloridos y mañanas frías. Tuna habló brevemente sobre su enfermedad y sobre cómo se perdió las visitas del Año Nuevo lunar. El arrepentimiento se vislumbraba en sus palabras como una sombra. La señora Tang le tomó la mano. Cálido y seguro. «Ya estás bien», dijo la señora Tang en voz baja. «Eso es lo que importa». Henry aplaudió continuamente como si intentara disipar viejas penas con puro sonido. Cuando llegó el momento de irse, Tuna abrazó con fuerza a la señora Tang. No era solo un agradecimiento, sino también una sensación de alivio. Las pruebas demostraron que no había sido abandonada cuando era vulnerable. De vuelta en el coche, Tuna echó un vistazo hacia atrás y vio a la señora Tang todavía de pie allí, pequeña, pero... Hoy la salida no era solo un simple paseo, pero también es una recompensa que se otorga. La siguiente parada fue la casa de la madre de Alex, una casa sencilla y acogedora, enclavada entre árboles antiguos. Tan pronto como Tuna entró, la voz de la niña resonó con naturalidad, llena de respeto y amor. «¿Mamá?» La madre de Alex apareció rápidamente con el rostro radiante al ver a Henry. Lo alzó en brazos con seguridad. Murmuró: «¿Ha pasado tanto tiempo?». Felicitó al niño por lo rápido que había crecido y luego miró a Tuna con silenciosa preocupación. Tuna hizo una ligera reverencia y dijo: «Gracias, mamá». «No sé qué voy a hacer», dijo la niña con la voz temblorosa por tener que cuidar de Henry mientras estaba enfermo. «No sé qué voy a hacer». La madre de Alex hizo un gesto de desdén con la mano. «Mientras el bebé esté sano, eso es lo único que importa». Se sentaron a la mesa mientras ella servía agua fresca. Henry miró sus manos y aplaudió cuando ella le devolvió el aplauso. Alex dijo que llevaría a Tuna y a Henry a jugar por la ciudad. Su madre asintió. «Que se diviertan y vuelvan para la cena. Mamá cocinará». Tuna miró alrededor de la casa y recordó que mientras estaba acostada en su cama de hospital, Henry estaba a salvo allí, recibiendo abrazos, comida y el calor de voces que no eran la suya. La gratitud brotó en su interior como un arroyo subterráneo. Al marcharse, Tuna abrazó con fuerza a la madre de Alex y le prometió: «Volveré pronto». Cuando Tuna salió del coche, ella echó una mirada hacia atrás y vio a la mujer saludando con la mano, una imagen grabada en su corazón, como prueba de que había redescubierto la fuerza en las conexiones invisibles. El parque de atracciones de la ciudad estalló como una explosión de color y sonido. La música infantil resonaba y las luces centelleaban en un mar de bolas de plástico. El aire tenía un ligero aroma a palomitas de maíz plástico nuevo y azúcar. Por un instante, Tuna se sintió abrumada. No por miedo, sino por la vitalidad que reinaba tras semanas de silencio en el hospital. Alex los condujo arriba a la piscina de bolas. Sus ojos se iluminaron. Esta es la mejor parte. Los ojos de Henry se abrieron de par en par, y entonces fue como si se hubiera encendido un interruptor. El niño se reía sin control y su risa hacía que a Tuna le doliera el pecho de alegría. Henry lanzó la pelota torpemente al aire, aplaudiendo y gritando como si hubiera descubierto la magia. Alex se agachó a su lado. «Asegúrate de no hundirte demasiado».
Ella lo animaba con caras graciosas. Tuna estaba cerca observando cada uno de sus movimientos como si temiera que la alegría se desvaneciera si parpadeaba. Después de muchos días de enfermedad, ver a Henry jugar libremente fue como un regalo más valioso que cualquier medicina. El miedo a estar confinado de nuevo comenzó a desvanecerse. Fue reemplazado por algo más apacible. Ella pensó que era sanador. La risa de Henry hizo reír a Tuna, la primera risa con la que se sintió verdaderamente libre. Se agachó hasta el borde del foso con las manos cerca de su hijo, lista para atraparlo aunque las pelotas estuvieran blandas. Alex señaló un pequeño tobogán e hizo un gesto a Henry para que se acercara a la barandilla. Henry se deslizó hacia abajo con un chirrido, luego saltó hacia arriba riendo entre dientes con los ojos brillantes mientras los buscaba. Tuna sintió como si sus pulmones se hubieran abierto de una manera que no había sentido en semanas. No se había dado cuenta de cuánto había estado conteniendo la respiración desde que ingresó en el hospital, como si temiera que su serenidad pudiera desvanecerse en cualquier momento. A su alrededor, otros niños gritaban y corrían, pero el ruido no resultaba amenazador. Era más bien una prueba de que la vida seguía su curso. Alex miró a Tuna escudriñando demasiado su rostro. Preguntó. Tuna negó con la cabeza y sonrió. «Es perfecto», dijo ella. Y en esa sencilla declaración escuchó su propia recuperación frágil, un verdadero comienzo para nosotros hoy. Después de un largo ataque de risas, finalmente se reunieron alrededor de una pequeña mesa cerca del patio de comidas. Un lugar donde la luz cálida inunda las bandejas y las sillas, suavizando todo. El olor a arroz frito, el aroma a sopa pollo a la parrilla y maíz dulce flotaba en el aire. Alex había pedido primero como si lo único que deseara fuera sentarse. Respira hondo y disfruta de la sensación de estar al aire libre. «La comida está lista», dijo acercándole una silla para que se sentara. «Comamos algo, descansemos y luego dejaremos que Henry vuelva a jugar». Tuna se sentó en una silla acunando a Henry en sus brazos y por un momento simplemente se quedó mirando la mesa que tenía delante. No fue una comida ostentosa, nada extravagante. Era solo comida caliente, un niño riendo cerca y un hombre que lo había preparado todo con esmero. Pero detrás de las luces del hospital y los vasos de medicina, esa sensación era casi un lujo. Ella alimentaba pacientemente a Henry cucharadita a cucharadita. Henry abrió la boca obedientemente, parpadeó mirándola a ella, luego a Alex y después de nuevo a la cuchara. Un poco de arroz se le quedó pegado a los labios y Tuna se lo limpió con una suave risa. Los ojos del niño se iluminaron con la tranquila satisfacción de un niño que había jugado a sus anchas y ahora se sentía lo suficientemente seguro como para comer. Alex los miró a ambos con una sonrisa más relajada ahora. «De ahora en adelante», dijo con voz baja y sincera, «siempre que tenga tiempo, los llevaré a usted y a su hijo más a menudo». Estas palabras fueron amables pero profundas. Tuna lo miró y una cálida sensación se extendió por su pecho. Más fuerte que la gratitud, más suave que la duda. Durante los días que estuvo enferma, la soledad se aferraba a ella como una segunda piel. Ahora sentada frente a Alex, habló como si la felicidad de ella y la de Henry fueran realmente importantes para él. Sintió que su antigua soledad comenzaba a desvanecerse. «Eso lo haría muy feliz», dijo mirando a Henry. Alex negó levemente con la cabeza. No solo a él. Tuna bajó la cabeza rápidamente, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Después de la comida se dirigieron a la zona de pintura de estatuas en el piso superior. En los estantes hay filas de pequeñas figuritas de yeso que esperan a ser pintadas: animales, caras de dibujos animados, casitas, diminutas flores. El tenue olor a pintura aún flotaba en el aire. Se mezclaba con el murmullo de las conversaciones infantiles, el suave golpeteo de los vasos y el ligero susurro de los pasos de los padres. Se inclinó para ayudar. Alex escogió una pequeña estatua y la colocó frente a Tuna. «Prueba con esta», dijo.
Es sencillo. Tuna miró los pinceles que estaban a su lado y sonrió nerviosamente. Nunca había hecho esto antes. No te preocupes, respondió Alex. Simplemente colorea despacio, no hay reglas. En ese momento, Henry empezó a sentir sueño. Su energía desbordante finalmente dio paso a párpados pesados. Tuna lo sujetó con fuerza con un brazo. Mientras tanto, con la otra mano levantó torpemente el pincel con los dedos temblando ligeramente. No fue por la fiebre, sino por la falta de experiencia. Alex lo notó de inmediato y se acercó. Dijo suavemente: sujeta el pincel así. No aprietes demasiado. Le guió la mano una vez y luego la soltó. Tuna mojó la punta del pincel en un pequeño frasco de pintura azul y la aplicó a toquecitos sobre la estatua. La pintura se extendió lentamente sobre la superficie blanca y lisa. Hizo una pausa, observó cómo se asentaba la pintura y luego sonrió una sonrisa genuinamente curiosa. Alex eligió un color diferente y trabajó en otra parte. Pronto ambos estaban inclinados sobre la estatua pintando cuidadosamente cada pincelada. Mientras Henry dormía profundamente sobre el pecho de Tuna, cálido y pesado, su respiración era suave y constante. Era una imagen común y precisamente por ser común, se sentía sagrada. Esto no era solo pintura. Se trata de la construcción lenta de algo más difícil y significativo que cualquier declaración dramática, un futuro trazado trazo a trazo. En cada momento, paciencia en lugar de miedo. En un momento dado, sus manos buscaron un pincel y ambos se detuvieron, se miraron y sonrieron levemente. La estatua que había entre ellos estaba pintada a medias. Es un poco irregular en algunos lugares, pero es un buen intento. No es muy bonito, dijo Tuna. Alex ladeó la cabeza. Haz como si lo consideraras seriamente. Me parece perfecta, dijo poniendo los ojos en blanco pero con una sonrisa en los labios. Poco a poco la estatua pareció cobrar vida. Un vestido azul con ribete dorado. Alex dibujó meticulosamente la base verde y los pequeños ojos negros después de que Tuna dijera que tenía miedo de estropearlos. Cuando terminó, Tuna lo miró durante más tiempo del que esperaba. Era algo pequeño, incluso infantil, pero ver un trabajo que ambos habían completado la llenó de un orgullo silencioso que no se había dado cuenta de que necesitaba. Alex lo vio en su rostro. «Nos lo quedaremos», dijo. Tuna asintió. «Por supuesto». Al abandonar la zona de pintura, el día comenzaba a suavizarse y la luz del atardecer se extendía tenuemente sobre la ciudad, calentando todo en una quietud dorada. Alex los condujo a una tienda cerca del lago conmemorativo, y antes de que Tuna entendiera por qué, se detuvo frente a una vitrina llena de relojes. Ella lo miró con expresión de desconcierto. «¿Por qué estamos aquí, Alex?», señaló suavemente la vitrina. «Me he dado cuenta de algo», dijo. «No tengo reloj en la granja. Siempre miro el sol o calculo la hora por costumbre. Elige una». Tuna lo miró sorprendida. «No necesito uno, lo sé», dijo Alex, «pero aún así quiero comprarte uno». No había presión en su voz. Al cabo de un tiempo solo quedó una tranquila certeza. Tuna cedió y dejó que el vendedor colocara algunos relojes en el mostrador. Se probó uno sencillo con una correa estrecha. Le quedaba perfecto. Alex miró su muñeca y sonrió. «Es precioso, Tuna». Ella bajó la mirada hacia el reloj y luego lo miró a él, y su expresión se suavizó. Esto no fue por el reloj, pero era porque le importaba incluso los detalles más pequeños. Entonces Alex vio una estantería de libros infantiles y cogió un cómic. Se lo entregó con cierta vacilación con franqueza. «Para Henry», dijo, «para que cuando tengas tiempo libre puedas leérselo». Tuna tomó el libro y acarició su cubierta. Una cálida sensación se extendió por su pecho. Gran parte de su vida giraba en torno a sobrevivir el día a día. Alex, de alguna manera, seguía ofreciéndole pequeños fragmentos del mañana.
Llevaron ambos regalos al lago conmemorativo. Allí el aire era más fresco, acariciado por el agua y la brisa de la tarde. Los árboles susurraban suavemente sobre nuestras cabezas. El sendero que bordeaba el lago resplandecía con la última luz dorada anaranjada y el agua reflejaba el cielo. Como un espejo inmóvil, estaban sentados en un banco de piedra Henry, ahora profundamente dormido. El bebé estaba cómodamente acurrucado en los brazos de Tuna con la cabeza apoyada en ella. Alex estaba sentado junto a ellos casi con los hombros rozándose. ¿Crees que el paisaje aquí es bonito?, preguntó después de un rato. Tuna miró hacia el lago. El agua estaba en calma, los pájaros planeaban suavemente sobre la superficie y las ramas de los árboles reflejaban la luz. «Me parece precioso», dijo ella. Por un instante ambos guardaron silencio. Tuna recordó la habitación del hospital. La forma en que miraba a través de una pequeña ventana hacia un mundo al que no podía llegar. Ahora está aquí respirando aire fresco. Abrazó a su hijo luciendo un reloj elegido por alguien que la quería, y siempre esperó que superara los momentos difíciles. Junto a ella, Alex giró ligeramente la cabeza. Su voz al hablar era más grave que antes, más uniforme, casi cautelosa. Tuna dijo, «Te amo». Aquellas palabras quedaron en silencio como una piedra arrojada al agua. Tuna se dio la vuelta con los ojos ligeramente abiertos. Ella ya se había imaginado este momento antes, pero nunca así. Sin guión, sin presión, solo la puesta de sol. Un niño está durmiendo y la sinceridad llega en el momento justo. Se le hizo un nudo en la garganta, luego sonrió suave y temblorosamente. «Yo también te amo», dijo. Y en ese preciso instante, todo la agobiaba durante su enfermedad, el miedo, la soledad. La presión constante de la maternidad parece desvanecerse. No desaparecer por completo, sino aflojarse lo suficiente como para permitir que la alegría fluya. Alex la miró como si hubiera estado esperando mucho tiempo para oír su respuesta con esas palabras. El pequeño Henry duerme plácidamente entre dos corazones que finalmente han dejado de girar en torno a la verdad. Permanecieron allí tomados de la mano hasta que el sol comenzó a ponerse tras los árboles. Finalmente Alex suspiró y miró a Henry. «Qué lástima», murmuró. «Quería llevarte a algunos sitios más, pero el bebé está dormido», sonrió Tuna. «Iremos en otra ocasión». Alex asintió con naturalidad. Con cuidado levantó a Henry y ambos se pusieron de pie. Las farolas comenzaron a encenderse a lo largo del camino a casa. El día estaba llegando a su fin. Pero ninguno de los dos sentía que nada hubiera terminado. Más bien era algo que acababa de empezar silenciosamente. Al igual que el arroyo vespertino, sin duda conserva los últimos rayos de luz mucho después de que se haya puesto el sol. Tras recuperarse de una grave enfermedad antes del año nuevo lunar, Tuna regresó al mundo exterior con una frágil mezcla de gratitud y esperanza. Alex llegó a la granja y se llevó a sí misma y al pequeño Henry en un viaje emotivo que comenzó con una visita a la señora Tang y a la madre de Alex. Las dos mujeres habían apoyado en silencio a Tuna y a Henry durante toda su estancia en el hospital. Su calidez le recordaba a Tuna que ya no estaba embarazada. Poco después, Alex los llevó a un colorido parque infantil cubierto donde Henry rió y jugó felizmente en la piscina de pelotas. Esto le brindó a Tuna una profunda sensación de sanación después de sus difíciles días en el hospital. Compartieron una comida ligera juntos. Mientras Henry dormía, pintó una pequeña estatua y luego dio un paseo junto al lago conmemorativo. Allí Alex le compró un reloj a Tuna y un cómic para Henry antes de confesarle finalmente su amor. Tuna respondió con palabras similares y su futuro comenzó a parecer más realista. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã lặng lẽ giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay là em vui không? Thấy cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh, vui chứ bánh ngọt ngào. Cô
cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng lưu duy một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lưu duy câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ